costos de producción. Corresponde ser el tema de costos de producción, ¿correcto? ¿Ya? Entonces voy a compartir en este momento la pantalla, perdón, el diapositiva. Entonces, ahí está. Claro, son dos temas. Si pueden ver su boletín, son dos temas. Costos de producción y lo que es, ¿qué dice? Frontera de posibilidades de producción. ¿Ya? Son dos temas. Entonces vamos a primero tocar lo que corresponde a los costos de producción. ¿Ya? Como te expliqué, lo que tenemos tratar de tener una idea del tema del día de hoy, ¿no? Ya. Entonces, para todo empresario, recuerda, es importante siempre conocer sus costos, ¿no? ¿Cuánto le cuesta producir un producto? ¿No? ¿Cuánto le cuesta, mejor dicho, cuánto le cuesta producir al empresario una unidad de un producto? Una unidad de un producto. ¿Cuánto me cuesta producir un par de zapatos? ¿Cuánto me cuesta producir un polo? ¿Cuánto me cuesta producir un celular? ¿Ya? Conociendo ese costo por unidad producida, puedo, en este caso, como empresario, determinar el precio. Y se supone, chicos, que en el precio de ese producto que he producido, debe estar, ¿qué cosa? Incluido en el precio. En el precio tiene que estar incluido lo que he gastado, porque tengo que recuperar lo que he gastado, ¿ya? Lo que me ha costado hacer el producto, más mi ganancia, ¿no? Eso es algo básico que debemos de manejar, cómo está constituido un precio de un producto. ¿Está bien? Entonces, por acá tenemos lo que corresponde a los costos de producción, ¿no? Los costos de todo empresario. Bueno, ¿qué son? Tienes por acá gastos, como hemos dicho, gastos realizados por todo empresario, ¿correcto? Para poder llevar a cabo su producción, para poder llevar a cabo la generación de sus bienes o servicios, ¿correcto? Creo que en una clase te dije que particularmente en el Perú, ¿qué es lo que en este caso producimos más, ¿no? Recuerda que llegamos a producir más servicios que bienes. Entonces, produciendo bienes o servicios, siempre todo empresario va a generar estos gastos, estos costos, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, bueno, hablamos en el contexto actual, estamos hablando de un empresario capitalista, un empresario que siempre busca aumentar sus volúmenes de producción, ¿ya? Mientras más produce, profesor, profesor, si va a producir más, entonces va a tener que asumir mayores costos, ¿no? Pero la idea es que esos costos pues sean en este caso bajos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, algo así simple, una empresa de textil, si quiere producir más polos, ¿no? Tiene que producir más polos, tiene que asumir costos. Claro, profe, ¿ya? Costos como que, por ejemplo, a comprar telas. Si voy a producir más polos, tendré que en este caso comprar más telas, más costos, profe, ¿no? Pero, ¿qué costo generalmente busca mantenerlo o reducirlo? Porque hay costos que van a aumentar mientras el empresario produzca más, pero hay costos que el empresario busca mantenerlos o reducirlos. E incluso este costo que quiere mantenerlo o reducirlo es el más alto que le podría generar al empresario. ¿Cuál es? Contratar trabajadores. Si recuerdas la clase anterior, un empresario quiere producir más, pero siempre utilizando la misma cantidad de trabajadores. Porque para pagar al trabajador resulta ser demasiado caro. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, tienes acá el dato, en la imagen lo ves, pues, ¿no? Y lo que habíamos dicho, el precio, cómo está constituido de un producto, costos más su ganancia. ¿Correcto? Aquí, bueno, un ejemplo, digamos, práctico, sencillo, que Pedro compra de su proveedor vinos, ¿no? Compra de su proveedor vinos, ¿correcto? Asumiendo los siguientes costos, ¿correcto? Recuerden que Pedro debe tener su bodega, ¿no? O su licorería, y él vende vinos, pero tiene que comprar de su proveedor, ¿ya? Decide comprar, por ejemplo, a ver, una caja, en total compra 10 cajas, pero acá nos indica que una caja de botella de vinos, que le cuesta 120 soles, cada cajita viene 12 botellas. Él ha asumido un costo en comprar estas 10 cajas, entonces tú ya sacas el cálculo de cuánto sería, ¿no? Pedro tiene su licorería en Lima, pero en este caso, pues tiene a su proveedor que no está en Lima, ¿no? Que se encuentra, por ejemplo, a ver, por decir, pues en Lunahuaná.
Lunahuaná es un lugar donde se produce muchos vinos, muchos piscos de buena calidad. Entonces, traerlos de sus vinos de Lunahuaná a Lima implica un gasto de transporte que se le va a llamar flete. ¿Ya? Flete. Que ese flete donde tenga que pagar Pedro para traer sus vinos a Lima, le valga 30 soles. ¿Sí? Es como un pasaje, digamos, para trasladar las 10 cajas que ha comprado. ¿Sí? Entonces, vas sacando tú ahí tus gastos, tus costos, lo que está asumiendo Pedro. ¿Ya? La pregunta sería, ¿cuánto fue su ganancia total? ¿Cuánto llegó a ser su ganancia total de Pedro? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, claro, profesor, asumamos de que Pedro llegó a vender las 10 cajas, compró las 10 cajas de vino y llegó a vender también las 10 cajas de vino. Habría que determinar cuánto le costó a Pedro o cuánto gastó Pedro por cada botella de vino comprada. ¿Cuánto le costó a Pedro cada botella de vino comprada? Entonces, vemos en la solución a continuación. ¿Ya? Cada botellita de vino, ¿ya? Le ha costado 10 soles con 25 céntimos, ¿ya? Ojo, hay que, en el producto está incluido ¿qué? La compra del vino, como también el flete que le ha costado a Pedro traerlo de Lunahuaná a Lima, ¿correcto? Entonces, cada unidad de vino le ha costado a Pedro, ¿ya? 10 soles con 25 céntimos. Entonces, ya determinó o ya estableció aquí en Pedro su costo. Y estableció su costo. Entonces, decide ahora establecer el precio de venta. Recuerda que tiene que recuperar lo que le ha costado, lo que ha gastado, más su ganancia. Y decide venderlo, como es un vino de buena calidad, el que va a ofrecer a sus clientes, Pedro, 25 soles la unidad de vino. ¿Mm? ¿Correcto? Entonces, un buen vino lo puedes encontrar a ese precio, un buen vino, estoy refiriendo, ¿correcto? ¿Ya? Y bueno, haciendo la fórmula del cálculo, la ganancia es igual, precio de venta menos costo, y nos arroja cuánto de ganancia total. ¿Mm? ¿Cuánto? La ganancia por botella de vino vendida. 14 soles con 75 céntimos es lo que ha ganado. Y si, profesor, como usted dijo, llegó a vender Pedro las 10 cajas de vino, entonces ahí tú sacas ya pues cuánto llegó a ser la ganancia total de todo lo comprado, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos un cálculo así básico, sencillo, para poder nosotros conocer el costo por haber obtenido un producto y cuánto ha sido mi ganancia. ¿Está bien? Entonces, siempre es importante eso. Primero, conocer los costos por cada unidad producida, ¿ya? Y de ello me permite establecer el precio al cual lo voy a vender, ¿ya? Como también su ganancia respectiva. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, veamos. ¿Correcto? Bien, vamos a continuar por acá. Clasificamos a los costos. ¿Ya? Clasificamos a los costos. Tenemos costos totales, tenemos costos unitarios. Costos totales, costos unitarios. ¿Ok? Ya, a ver. Costos totales. De lo que más nos vamos a centrar en costos totales. Son todos los gastos que hace el empresario. Gastos o desembolsos, una palabra sinónima. Gastos o desembolsos. ¿Está bien? ¿Ya? Ahí está. Y que los costos totales van a ser que aquellos costos que van a ser llamados fijos y aquellos costos que son llamados variables. ¿Correcto? Costos fijos, costos variables. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver, costos fijos más costos variables, me resultan los costos totales. ¿Ok? ¿Ya? Entonces eso vamos a ver la diferencia ahora. La diferencia ahora de lo que viene a ser costos fijos y costos totales. ¿Ya? ¿Ok? Entonces vamos a ver por acá. En un esquemita. A ver. Factores productivos. Eso ya se entiende que lo sabes. Son todos los elementos o recursos utilizados para producir. ¿Ya? ¿Quién lo utiliza? El empresario. Ahí tienes una lista que he mencionado, ¿ya? De factores productivos. ¿Correcto? ¿Qué tiene que hacer el empresario? El profesor tiene que gastar un dinero para comprarlos, porque sin ellos no puede producir. Muy bien. Entonces ahí está. Ahora, dependerá el uso que le haga el empresario, en este caso a los factores productivos. ¿Por qué te digo eso? Porque una máquina, por ejemplo, podemos darle doble uso, en el sentido de que una máquina yo lo puedo utilizar en mi producción, ¿no? En mi producción de mi producto, como una máquina de coser, para que yo pueda producir mis polos, o en todo caso, y que eso más adelante me va a generar un
una ganancia, ¿no? Como también yo lo puedo utilizar mi máquina de coser que he comprado para alquiler. He comprado máquinas para alquilarle a otros. Y el alquilar a otros mis máquinas también me va a generar una ganancia. Todo depende de cómo se ha utilizado el factor productivo que hemos comprado. Por eso que te he puesto ahí alquiler de máquinas, ¿ya? Desembolsamos en la compra de máquinas para alquilarlas. Desembolsamos o gastamos un dinero para pagar al vigilante de nuestra empresa para que nos cuide la empresa, digamos. Pagamos al personal administrativo, por ejemplo, a la secretaria, por ejemplo, ¿no? Pagamos un seguro contra robos o incendios, pagamos salarios a los trabajadores, compramos insumos, materia prima, etcétera. Entonces, si tú estás viendo en la parte central los desembolsos o gastos de dinero, que son los costos que todo empresario asume, y ahí vamos a ir a diferenciar con los ejemplos. ¿Cuáles son los costos fijos? ¿Cuáles son los costos variables? ¿Está bien? Entonces, costos fijos más costos variables me van a dar costos totales. Entonces, fíjate bien, costos fijos, alquiler de máquinas, pago a vigilancia, pago al personal administrativo, pago de un seguro, pago de impuestos, es un costo fijo. Costos variables, pago de salarios, comprar insumos, comprar materia prima, comprar máquinas, es un costo variable, ¿correcto? ¿Ya? Y aquí, debajo, estás viendo tú la diferencia de costos fijos y costos variables, como también lo puedes observar en tu boletín, ¿ya? Que son costos fijos y que son costos variables. Costos fijos no alteran la producción. Son gastos que siempre el empresario asumirá, pero que no alteran su producción. No altera su producción. Costos variables sí van a alterar su producción. ¿Ya? Si quiero producir más, voy a tener que incrementar más mis costos variables. ¿Correcto? Como te dije el ejemplo, si yo quiero producir más zapatos en mi taller, tengo que comprar más cantidad de cuero. Entonces mis costos variables van a aumentar. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, si mi taller tengo una cantidad de trabajadores y yo quiero crecer, o sea, quiero tener otro taller en otro distrito de la capital, tendría que contratar a otra nueva cantidad de trabajadores, pues, ¿no? Ahí tendría que aumentar la cantidad de trabajadores y ahí tendría que aumentar el pago de salarios, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, aumentarían mis costos variables en ese sentido, ¿ya? Pero hay otros costos, como te dije, que no van a afectar, no van a involucrarse en la producción, ya sea de un bien o de un servicio que se desarrolle. Entonces ahí está esquemáticamente lo que vienen a ser los costos fijos y variables. Tus preguntitas en los exámenes o prácticas serían en cuanto a los ejemplos. Distíngueme de la pregunta planteada, cuáles son costos fijos. Distíngueme de la pregunta planteada, cuáles son costos variables. ¿Correcto? Muy bien. Por acá tenemos otros costos, hay otros costos, ¿no? Menciono otros dos costos más. El costo unitario. El costo unitario. ¿Qué es unitario? Creo que lo que dice la palabra es el costo por cada unidad producida. Es lo que gasta el empresario por cada unidad producida. ¿Ok? Y resulta de que, bueno, hay una formulita, puedes visualizar que es costo medio es igual CT entre Q. Y ahí te he puesto en el concepto CT, que es el costo total, ¿ya? Costo total, dividido entre la cantidad producida. Vamos a dar un ejemplo para que nos estemos ahí centrados en utilizar esta formulita. Y el otro costo es el costo marginal. Recuerda que la palabra marginal, estamos hablando de adicional, añadido. ¿Ya? Lo marginal es lo adicional, lo añadido. Entonces, ¿qué te dice acá? Es el costo adicional que genera producir una unidad más de un producto. Entonces, si yo llegué a producir un par de zapatos, por ejemplo, un par de zapatos, llegué a producir un par de zapatos, me costó 10 soles. Llego a producir otro par de zapatos, que me costó ¿cuánto? Me costó en este caso 12 soles. Mira, el primer par de zapatos me costó 10 soles. Me costó. El segundo par de zapatos me costó 12 soles. ¿Cuánto fue lo que se añadió? 2 soles. Esos 2 soles para el empresario, ¿qué es? Su costo marginal. ¿Está bien? Así simple, así manera. Y si te das cuenta, utilizamos la misma fórmula, pero ¿qué nos interesa saber? ¿Cuánto ha sido la variación del costo total y cuánto ha sido la variación de la cantidad producida? ¿Ya?
Eso según el planteamiento de la pregunta que se va a llegar a dar. Entonces, estos dos otros costos vamos a incrementarlo también en los costos que hemos estado viendo. Entonces, costos fijos, que son ejemplos, costos variables, que son ejemplos, costo unitario, costo marginal. Vamos a un ejemplo, por acá. Calculando el costo unitario. En un taller textil de Gamarra, el empresario Marco conoce sus costos totales de producir durante un mes. ¿Está bien? Ya conoce. ¿Cuánto arroja? 25,000 polos. Sus costos totales. Ahí incluyen costos fijos y costos variables. Ojo. Lo que ascendieron a, ¿cuánto? Ah, perdón. Los costos totales, es 100,000 soles, 100,000 soles, y se llegó a producir durante el mes, ¿cuánto? 25,000 polos. O sea, la cantidad producida de polos fueron 25,000 polos, y los costos totales de esa producción de polos fue de 100,000 soles. Me preguntan, bueno, calculando el costo unitario, sería dividir los costos totales, ahí mentalmente, 100,000 entre la cantidad producida, que sería 25,000 polos. Dividimos 100,000 soles, mis costos totales, entre la cantidad de polos producidos al mes. Cuando me sale por cada polo producido, 4 soles. Cada polo producido en Gamarra, un caso, un ejemplo, 4 soles cada polo producido. ¿Ok? Ya está. Ese es hallando el costo unitario. ¿Está bien? Ya. El otro costo, ¿cuál era el costo marginal? Costo marginal. Ahí está. José Lazo, un ejemplo, apertura su panadería, ¿ya? Y conoce que su costo total de producir 100 panes al día, será de 200 soles. ¿Correcto? ¿Ya? Por ejemplo, la harina, la levadura, que son necesarios para que José pueda producir panes en el día a día, ¿ya? Ahora y dice en la pregunta, o en el ejemplo, y que el costo total ahora de producir, fíjate, de producir 101 panes, ¿ya? O sea, si José proyecta producir 100 panes al día, ¿cuántos serán sus costos? Serán 200 soles. Y si proyecta producir 101 panes, ¿ya? ¿Cuántos serían sus costos totales ahora? 220 soles. ¿Mm? Es importante que José conozca estos costos antes de que lleve a cabo la producción de panes. ¿Ya? Primero informarse antes de ejecutar lo que va a hacer. ¿Correcto? Eso es, obviamente todos lo conocemos. Antes de que nosotros hagamos algo, tenemos que informarnos previamente, ¿no? Entonces, para este empresario José, panadero, le interesa conocer justamente cuánto es el costo que asume por cada unidad de pan producido. ¿Estamos? Por cada unidad de pan producido. Entonces, tú sacas ahí cuánto es el costo adicional por cada pan producido, por cada unidad de pan producido. ¿Y cuánto resulta? 20 soles. 20 soles sería el valor, o en todo caso sería el costo marginal. ¿Está bien? ¿Te das cuenta? Viendo la fórmula, que habíamos dicho, los costos totales, ¿cuánto han variado? Ya, pues, ¿cuánto eran los costos totales? Acá fueron 200 soles, 220 soles. ¿Cuántos panes se llegó a producir al día? 100 panes. Al día siguiente, si piensa producir, José, 101 panes, entonces la diferencia sería de un pan, una unidad de pan. Entonces tendríamos la diferencia solamente de ¿cuánto? De 20 soles. ¿Ya? Entonces, costo marginal. Nos interesa conocer cuánto es el costo, el gasto de un empresario por cada unidad producida de un producto. ¿Ok? Ahí está. Entonces sería ejemplitos cómo nos plantearía si nos vendría en un examen para que calculemos el costo unitario o le calculemos el costo marginal. El costo marginal. ¿Ya? Pero lo básico para San Marcos es que nos lleguen a preguntar, ¿ya? Problemitas de cálculo de costos fijos y costos variables, ¿ya? Siguiendo la forma de preguntas que han venido en este tema, San Marcos, el examen de admisión de San Marcos. Más se centra en preguntarnos costos fijos y costos variables. Por eso es importante distinguir los ejemplos. Si yo pregunto la luz, a ver, una empresa que te produce algún servicio o un bien, el consumo de luz, ¿qué vendría a ser? Bueno, profesor, si la empresa va a aumentar su producción de servicios o de bienes, consumirá más luz. Entonces sería un costo variable. Desde luego que sí.
¿no? Otro costo por acá, tenemos pues el costo de oportunidad, que este es un costo ya muy conocido por ti, ¿ya? Recuerda que la decisión que uno tome, siempre la decisión que uno vaya a tomar en la vida diaria, va a dejar de lado otras opciones que se nos presentan en un determinado momento. Y siempre las otras opciones a las que dejamos de lado, a las que renunciamos, no nos olvidemos que es el costo de oportunidad, ¿ya? Si tenemos un 4 soles para elegir entre comprar chocolate o helado, decidamos lo que decidamos, siempre tendremos que generar un costo de oportunidad. Si decido comprar chocolate, dejo de comprar helado. Al dejar de comprar helado, ese es mi costo de oportunidad o viceversa. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, costo de oportunidad también, ahí recalcando lo que ya se ha hablado en la primera clase de nuestro curso. ¿Ya? Entonces, esos son los costos que tenemos que conocer nosotros. ¿Correcto? ¿Ya? Bien, el siguiente tema viene a ser lo que es frontera de posibilidades de producción. ¿Ya? Entonces, a ver. Paul, si me escuchas, Paul, por audio o por mensaje del chat, Paul, por favor, dime qué son los costos fijos. A ver, ¿qué concepto dimos de costos fijos? A ver, Paul, ¿te escuchamos? Costos fijos. Ya. Los costos fijos, a ver. La pregunta es para Paul. A ver. Pequeño examen oral. Correcto, directo, gastos que no dependen de la cantidad producida. Muy bien, Paul, gracias. Omar Ramos, a ver, Omar Ramos, ya que Polter nos respondió que son costos fijos, ¿me puedes decir ejemplos de costos fijos? Ejemplos. Omar Ramos. Bueno, a ver, mi tocayo por apellido, Omar Ramos. Ejemplos de costos fijos. Ya, Vanessa, gracias, muy bien. Ya hay un ejemplo que me dio Vanessa, pero a ver, vamos, Omar. Dame ejemplos, un par de ejemplos. Alois, muy bien, ya también un ejemplo. Ya, muy bien, impuestos, Omar, muy bien. Pero lo que es luz, agua, gas, generalmente son costos variables, ¿ya? Generalmente son costos variables, ¿ya? Costos fijos, pagar impuestos, pagar, por ejemplo, un seguro contra incendios, ¿no? O pagar, por ejemplo, al personal que directamente no te produce. Sabes que en una empresa hay personal que te produce directamente el producto y hay otro que no. Una cosa es el pagar a un obrero y otra cosa es pagar a un secretario. Entonces el secretario como que directamente no se relaciona con la producción. Entonces, personal administrativo también sería en este caso el pago, ¿no? Pago de costo en este caso fijo. El servicio de Internet, similar al consumo de luz o de agua, ¿no? Va a variar. O sea, todo depende del tipo de empresa que estemos hablando también, chicos, ¿no? Entonces, bueno, generalmente la mayoría de empresas utilizan el servicio de Internet, ¿ya? Ahora, en el sentido de que si la empresa decide incrementar la velocidad, o sea, va a depender de la pregunta, pues, si decide incrementar la velocidad de Internet, se entiende que asumiría un mayor gasto, ¿no? Pero si no, mantiene esa misma velocidad por un largo tiempo, entonces sería un costo fijo. O sea, puede ser el servicio de Internet un costo fijo o un costo variable. Todo depende del contexto de la pregunta. ¿Mm? ¿Correcto? Es como digo, a ver, recuerdan el tema de bienes de capital y bienes de consumo, te dije, ¿no? Una máquina de coser, ¿qué es? ¿Un bien de capital o un bien de consumo? Profesor, pueden ser los dos. Más bien que me aclare mejor la pregunta. Allá, una máquina de coser utilizada por mi abuelita en casa. Ah, pues si tu abuelita lo va a utilizar, tu máquina de coser, no es un bien de capital, es un bien de consumo. ¿Ya? Entonces, todo depende de cómo te elaboren la preguntita. Igual, el servicio de Internet tiene que
especificarte cómo está siendo usado. Si aumentó la velocidad o la mantiene, dependiendo de qué cosa sea. ¿Correcto? Correcto, Vanessa. Todo depende. Depende de la utilización que se le da. ¿Sí? A ver. Aire Valencia, para terminar, señorita Aire Valencia. A ver. Un costo marginal, ¿qué es? Señorita Aire Valencia, un costo marginal. Costo marginal. ¿Es el costo adicional que genera producir una unidad? Muchas gracias, claro, perfecto. Lo que cuesta adicionalmente generar un producto para un empresario, ¿sí? Entonces, todo costo siempre tiene que ser conocido por el empresario, ¿correcto? Ya, antes de llevar a cabo su producción, ¿sí? Ya, si de acá en adelante ustedes van a llegar a ser empresarios, tienen que establecer los costos. Igual, profesor, no llegue a ser empresario, trabaje en una empresa que produzca un producto a nivel nacional o internacional, y si te gusta a ti la administración o te gusta la economía o la contabilidad, por ahí me agrada, lo principal es que determines los costos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese profesional finalmente va a conocer cuánto ganará la empresa. ¿Ya? Muy bien, último tema, comparto lo que viene a ser las fronteras de posibilidades de producción, ¿ya? Pregunto, entonces, podemos hablar, hoy chicos, al margen de la situación en que estamos, al margen de la situación en que estamos, podemos hablar de una producción limitada, podemos hablar de una producción limitada de bienes. Profesor, un país produce esta cantidad, ¿no? A ver, ¿quién llega a producir más, Perú o Japón? Bueno, profesor, Japón, pues 1000 veces Japón produce más. ¿Y una diferencia cuál sería? Bueno, una diferencia sería la tecnología utilizada por Japón. Otra diferencia sería nuestra materia prima que Japón nos compra, pues, ¿no? Si nosotros tenemos materia prima, en lugar de venderla a Japón, nosotros la utilizaríamos para producir acá, sería una cosa distinta por nuestro país, ¿correcto? Entonces, como que la producción, digamos, no podemos hablar de un límite, podemos hablar de un límite, ¿no? De una producción restringida, ¿no? Siempre la producción va a estar aumentando, aumentando. Más es notorio ese aumento en países como Estados Unidos, como China, como Japón. Permanentemente ellos van a aumentar su producción. Hoy por la pandemia ha caído esa producción, ha ido disminuyendo poco a poco. En unos países está recuperándose, está un poquito levantando la producción, poquito, ¿no? Pero ahí va, ¿ya? Pero no puedo decir, profesor, este país produce hasta acá, nada más. Entonces la idea es que siempre un país esté produciendo y produciendo más y más, a mayor o a menor ritmo. La economía quiere justamente explicarnos mediante una gráfica cuánto produce un país, simplemente, ¿no? Así como creo que si llegué a decirte, no, con ustedes no fue con otra, el otro aula, siempre la economía tiene que tratar de explicar lo que sucede en la realidad y hace uso de gráficas, ¿correcto? Hace uso de gráficas. Por ejemplo, lo vamos a ver cuando toquemos demanda, por ejemplo, ¿no? En la demanda te voy a graficar el comportamiento de un consumidor, ¿sí? Gráficamente, cómo se comporta un consumidor. Aquí lo que se busca es graficar cuánto un país llega a producir. Y esa gráfica que se va a emplear, como lo puedas ver ahí, está en tu boletín también, la frontera de posibilidades de producción. ¿Está bien? Ya está, dice gráfico que refleja las cantidades máximas de productos que es capaz de producir una economía, un país, en un periodo determinado. ¿Ya? Ok, pero se entiende, chicos, que para producir se necesita contar con una cantidad de recursos, de elementos que hemos dicho que son llamados factores productivos. Ese país tiene que contar con una cantidad de conocimientos para producir algo. ¿Está bien? Ya. Entonces, eso tenemos entonces lo que viene a ser la frontera de posibilidades de producción. ¿Estamos? ¿Ok? Ya. Muy bien. Entonces, tenemos por acá algunos supuestos, algunas suposiciones. ¿Está bien?
para poder llevar a cabo la gráfica, ¿ya? Entonces el economista te dice, antes de mostrarte esta gráfica, quiero que se cumplan estos supuestos o requisitos o condiciones en ese país. Si quiero graficar la frontera de posibilidades de producción de Perú, Perú tiene que cumplir estos requisitos. Japón, Estados Unidos, China, ellos tienen que cumplir estos requisitos, sus supuestos, ¿ya? Uno, que esos países produzcan solamente dos bienes. Ah, profesor, pero me estoy saliendo de la realidad. Claro, pues, hay que salirnos de ese contexto real. ¿Cuánto produce Estados Unidos? Una cantidad enorme de bienes y servicios, pero acá estamos indicando de que este país al cual queremos graficar su frontera solamente produzca dos bienes. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué bienes son, profesor? Pueden ser bienes un bien de capital y un bien de consumo. Pueden ser un bien de capital o un bien de consumo. ¿Ok? Segundo supuesto, utilizar una cantidad constante de recursos productivos. Una cantidad constante. Ya, Perú va a producirte polos, entonces tiene que utilizar una cantidad constante de telas, una cantidad constante de trabajadores, una cantidad constante de máquinas. Esa cantidad de factores productivos que se usan no cambie, no varíe. Profe, ¿puede variar? Sí puede variar, claro, pero el requisito es que esa cantidad de factores que vamos a usar en la producción no cambie, se mantenga, para poder hallar esa gráfica. La tecnología, que son los conocimientos, ¿ya? Los conocimientos tienen que mantenerse igual, ¿ya? ¿Los conocimientos pueden variar? Por supuesto que sí, todo depende de la educación que ese país invierta, ¿ya? Pero, digamos, los conocimientos se van a mantener fijos, constantes, no van a variar. Y se va a generar un costo de oportunidad acá, ¿ya? Aquí se va a observar claramente la generación de un costo de oportunidad. Con esos requisitos o supuestos, podremos hallar la gráfica de la frontera como lo tienes en tu boletín también. A ver, acá está. Veamos. Aquí tienes esta curva, que sería la frontera de posibilidades de producción. Esta es su gráfica. ¿Qué estoy apreciando, profesor? Puntos. Puntos sobre la curva, puntos debajo de la curva y por encima de la curva. A un lado veo un cuadrito donde me indican, pues, que este país, digamos, es la gráfica de un país, ha decidido producir, en este caso, dos bienes, mantequilla y tanques. Mantequilla como un bien de consumo, tanques como un bien de capital, ¿ya? Pero ahora ubiquemos, o sea, hasta qué cantidad de ambos productos puede producir, ¿ya? Entonces, veamos la interpretación del cuadro. El punto E, lo ves ahí, el punto E, ¿qué significa? Si yo veo que me queda, dime tú, ¿qué significa el punto E según lo que estás viendo de la gráfica? Ah, el profesor, que ese país o esa economía ha decidido solamente producir tanques. Con los recursos que tiene, le permite producir solamente tanques. ¿Qué cantidad? La cantidad máxima de 3.000 tanques. Más no. Más no. ¿Ya? Con los recursos que tiene esa economía, ese país puede producir solamente 3.000 tanques. Más no. ¿Ya? ¿Puede variar eso? Sí puede variar. Sí puede variar. Para eso tendría que tener más recursos para que produzca más tanques. ¿Mm? Ah, ya, profe. O el lado extremo. Vamos al punto B. El punto B me dice, los recursos que tiene esta economía o este país solamente le permite producir, a ver, ¿qué digo acá? 1.000 kilos de mantequilla. Ya, 1.000 kilos de mantequilla. Bien de consumo. Nada más. Y no produce nada de tanques. ¿Te das cuenta? No hay nada de tanques producidos. ¿Ya? Esos son los lados extremos, si tú estás viendo. Estás viendo acá los puntos. Punto B, punto E. Pero si yo observo ahora el punto C o el punto A, aquí esa economía puede producir ambos bienes, pero una cantidad limitada. A ver, punto C. Decide ese país producir ¿cuántos tanques? A ver, 2.200 tanques. ¿Ya? Si produce esa cantidad, en este caso, ¿cuánto de mantequilla produciría? 600 kilos de mantequilla, ¿no? ¿Correcto? Ya, ahora. Te dije, un requisito. ¿Cuál es, chicos? Costo de oportunidad. Ya, a ver. Si ese país llegaba a producir en el punto E, llega a producir en el punto E, aquí en el punto E que habíamos dicho, que solamente produce tanques, ¿no? Ya. Pero si esa economía se pregunta, a ver, y si quiero producir los dos bienes,
O sea, ¿quiere usted producir 600, quiere producir usted mantequilla? Sí. Entonces, ¿qué tiene que dejar de producir? Si ese país va a producir mantequilla, tiene que dejar de producir tanques. Y si ha decidido producir 600 kilos de mantequilla, ¿cuántos tanques debe dejar de producir? ¿Cuántos tanques debe dejar de producir? Entonces veo ahí la diferencia. 800 tanques. Ahí está el costo de oportunidad, chicos. De la tablita, nada más. ¿Mm? Ya. Y, a ver, de nuevo, de cero. Y si esta economía ha empezado a producir desde el punto C, o sea, dice, a ver, yo voy a empezar a producir los dos bienes. 600 kilos de mantequilla y 2.200 tanques. Ya. Pero decide qué. Quiero producir en este caso qué. Más, en este caso, mantequilla. Ah, ya, más mantequilla. ¿Cuánto de mantequilla quieres producir más? Quiero producir más 100 kilos, o sea, 700 kilos de mantequilla. Y si voy a producir más mantequilla, tengo que dejar de producir tanques. ¿Qué cantidad? 200 tanques. ¿Esos 200 tanques qué sería? El costo de oportunidad. O chicos, viceversa. Tienes que trabajarlo así también. Ah, profesor, que esa economía parta del punto A, produciendo 700 kilos de mantequilla y 2.000 tanques. ¿Está bien? Ya. ¿Qué quiere producir esa economía? Más tanques que mantequilla. Entonces, para producir más tanques, ¿produciría cuánto? 2.200 tanques. Entonces, tendría que dejar de producir, ¿qué? 100 kilos de mantequilla. ¿No? Si partimos del punto A hacia el punto C. ¿Correcto? Entonces, ahí estamos viendo que los puntos de la frontera, el uso, el empleo de ¿qué? De los costos de oportunidad. ¿Ya? Los tanques de guerra me estoy refiriendo, ¿no? De repente tienen otro concepto de tanque de agua, profe, no, tanques de guerra, ¿no? Debió de ponerse tanques de guerra como un bien de capital, ¿no? Ya, tanques de guerra. Ya, y queda el punto F y el punto D. El punto F, profesor, es un puntito que estoy viéndolo, está debajo de la curva. Y, profesor, en ese punto también esa economía ha producido. Claro que sí, ha producido. ¿Cuánto? 1.000 tanques y 300 kilos de mantequilla, ¿ya? Pero esa cantidad producida, como ves en la imagen, es considerada ¿qué? Dice acá, economía en desempleo, ya. Bueno, de repente no, esa palabrita no, economía en desempleo. En otras palabras, profesor, el punto F significa para ese país una producción ineficiente. No ha utilizado adecuadamente sus factores productivos. ¿Mm? A veces disponemos de un recurso, de un elemento y no lo sacamos provecho de forma adecuada, no logramos nuestro objetivo, ¿correcto? Entonces, ese país ha contado con una cantidad de factores productivos, pero el mal uso de estos factores productivos que ha generado producir una cantidad insuficiente, ineficiente, de 1.000 tanques y 300 kilos de mantequilla. ¿Ya? Si ese país se pone en el punto F, ese país pudo haber producido más. ¿Pero por qué no pudo? Porque no utilizó adecuadamente, correctamente, sus factores productivos. El punto D, ahí sí coincido, ¿no? Producción inalcanzable. Ya, imagina, te proyectas a ver el punto D, ¿qué sería? A ver, ponte que sea, profesor, el punto D, 3.500 tanques, 3.500 tanques, no lo he puesto acá, pero ya. ¿Y cuánto? 1.500 kilos de mantequilla. Ese país, así como lo ves, ¿puede producir 3.500 tanques y 1.500 kilos de mantequilla? No, porque la cantidad de recursos o de factores productivos es constante. Pero puede hacerlo, sí. Pero ahí ya se dejaría de cumplir los requisitos que indicamos en la diapositiva anterior. Ah, ya, profe, entonces, ¿esa economía puede llegar al punto D? Claro que sí, puede llegar al punto D o más allá. Puede hacerlo. Pero tendría que en ese caso de qué? De incrementar, de aumentar la cantidad de factores productivos, de mejorar la tecnología, ¿no? Todo eso, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos lo que hemos explicado, ¿ya? Ahí para que puedas capturar la pantalla, ¿ya? De lo que hemos explicado del cuadrito y de la gráfica.
¿Está bien? ¿Ya? Entonces, ese sería entonces el tema de lo que correspondería a la frontera de posibilidades de producción. ¿Ya? Es una gráfica que nos indica cuánto un país logra producir. ¿Ya? Los tanques de guerra, ¿no? Los tanques de guerra que en este caso son utilizados para, en este caso en conflictos bélicos y todo eso, ¿no? ¿Ya? Las Fuerzas Armadas utilizan los tanques de guerra y todo eso, submarinos, barcos y todo eso, ¿ya? ¿Ok? Bien, entonces ahí tenemos lo que correspondería a nuestra gráfica, ¿ya? La explicación. ¿Correcto? Muy bien. No tienen nada en común, es la decisión de ese país. Ese país ha decidido producir solamente tanques de guerra y mantequilla. ¿Tienen alguna relación? No tienen ninguna. A ese país se le ocurrió poner ese ejemplo. Es lo que está en tu boletín. Pues, o sea, como que el ejemplo más claro sería más lógico sería que ese país produzca dos bienes que se relacionen, pues, ¿no? Claro, pues, pero lo que está en tu boletín, en tu esquemita, es ese. Entonces, el que si se ha diseñado ese esquemita, bueno, el profesor debe haber pensado algo, qué cosa. Yo he tratado de buscar una relación, producir tanques y mantequilla, pero ¿qué, no? Se entiende, ¿no? Pero bueno, ya. Bien, vamos a pasar entonces a continuación a resolver las preguntitas, ¿ya? Una vez las preguntitas de nuestro boletín, ¿ya? Se van por favor viendo sus claves. Y ahorita comparto el solucionario. ¿Está bien? ¿Ya? Bueno, ya me van pasando las claves, muy bien, correcto. ¿Dónde estás? Abierto. A ver. Chicos, he dejado una última tarea en la plataforma, ya en el link de documentos. Ahí van a visualizar la tarea número 3. Ya, por favor. El plazo de entrega es hasta el 25, hasta el día jueves 15, creo que es 15. Por favor, hágame llegar su tareita, ¿ya? No se olviden, ¿ok? Paul me pregunta el costo de crédito, ¿qué cosa es? Son los intereses. Ya son los intereses que, por ejemplo, pagamos por un préstamo. Ese es costo de crédito. Intereses que pagamos por un préstamo. ¿Ya? Repito, la tarea está en la plataforma virtual. Ingresan a la plataforma virtual. Está en la carpetita que dice documentos. Ahí pueden ustedes ingresar. Y la tarea está en Word. ¿Ya? Son 5 preguntitas que le he dejado, ya de tema pasado.